go swinging on a wine. Candyman, Candyman, Sleeping from a bottle of vodka and oh wine. sweet sugar Candyman. Realizamos un viscosímetro rotacional de cilindros concéntricos. Contamos con un cilindro externo fijo y uno interno que se mueve a partir del torque generado por el desplazamiento de una masa. Se deja una altura definida entre el punto de partida de la masa y el primer sensor, con el fin de dejar que el fluido en movimiento se estabilice y obtenga un estado estacionario. Finalmente, se deja caer la masa. Para que el viscosímetro tuviera el mejor rendimiento posible, fue necesario hacer unas suposiciones que se tuvieron que validar al momento de realizar el montaje. Flujo laminar. Estado estacionario. Rodamiento sin fricción. Caída de masa con aceleración constante. Fluidos newtonianos. En la práctica se realizaron las mediciones con dos esfuerzos diferentes, los cuales se lograron cambiando la masa que se dejaba caer. El cambio de la masa dependió de la fuerza necesaria para que la cuerda ejerciera suficiente tensión en el cilindro para superar la fuerza viscosa del fluido y se disminuyera en lo posible la fricción del rodamiento. Asimismo, fue necesario asegurar que esta masa no fuese muy grande, con el fin de evitar el flujo turbulento. Esto se evidenció por medio del cálculo del número de Reynolds, el cual no podía ser mayor a 1500, límite en el cual se establece flujo laminar. Adicionalmente, se determinó el torque y el esfuerzo que generaba esta determinada masa. Para la glicerina se encontró que el valor teórico de la viscosidad está entre 910 y 1010 cp. Al comparar estos valores con los obtenidos en la medición experimental, se encontró un error de 6.21% para la medición del primer esfuerzo y 7.82% para el segundo. Para la carboximetilcelulosa fue necesario utilizar una relación empírica entre la tasa de cizalla y la viscosidad hallada en el proyecto 1 para el cálculo de la viscosidad teórica para cada esfuerzo. Para la primera condición de esfuerzo se encuentra un error de 13.061% y para la segunda condición un error de 10.076%. Estos porcentajes indican una buena exactitud en los resultados. Es importante mencionar que la CMC es un fluido no newtoniano, por lo tanto la viscosidad cambia con la tasa de cizalla. En el modelo de viscosidad propuesto para la práctica experimental se despreciaron estos cambios, lo cual puede contribuir al error del experimento y por lo tanto se obtiene un error mayor que en el de la glicerina. Finalmente, para la sustancia desconocida, la viscosidad obtenida para el esfuerzo 1 fue de 583.861 cp y para el esfuerzo 2 578.829 cp. A partir de estos datos se puede ver que la sustancia es menos viscosa que la glicerina. El rodamiento usado en el montaje, en donde se pueden generar errores debido a que es imposible eliminar totalmente la fricción del material. La alineación exacta entre el cilindro externo e interno, de tal forma que existe una variación en el espacio entre los cilindros cuando el cilindro interno empieza a girar. Otro factor que también pudo contribuir al error es la geometría del cilindro, en donde se tiene un cambio brusco para el fluido en movimiento. Finalmente, los errores de medición fueron una importante fuente de error, especialmente los errores en las mediciones del tiempo con los sensores y las mediciones de las alturas. Es posible afirmar que las suposiciones realizadas para elaborar el modelo matemático del dispositivo, como el flujo laminar y estado estacionario, se cumplieron en la toma de datos. Se encontró que la altura a la que se obtiene estado estacionario son 20 centímetros y se obtuvieron números de Reynolds menores a 20, lo cual indica que hubo un flujo laminar. Por otro lado, se puede concluir que el diseño del viscosímetro de cilindros concéntricos cumplió con todas las especificaciones del proyecto, tanto el rango de medición de viscosidad como la toma de datos bajo dos esfuerzos. Además, también es importante recalcar que el dispositivo fue bastante preciso y exacto debido a que se obtuvieron errores menores al 15%. Estos errores se pudieron deber a varios factores, como errores de medición, el rodamiento que se utilizó y la geometría y alineación de los cilindros. Finalmente, es necesario concluir que el viscosímetro es más exacto con fluidos newtonianos debido al modelo matemático que se utilizó. Sin embargo, es posible para fluidos no newtonianos, como la CMC, de tal forma que tomamos el supuesto de que la tasa de cizalla es constante.